Buenas noches a todos y a cada uno de ustedes que en este espacio de escuela de oración número 4 están ahí conectados. Estamos más que contentos y alegres por lo que el Señor continúa haciendo en y a través de nuestras vidas en función de su propósito eterno. Ciertamente hemos sido fortalecidos en este espacio previo a escuela de oración, a donde tuvimos a Marixa en este tiempo de palabra de oración en favor del propósito eterno y sobre todo en favor de nuestras vidas. Ciertamente el Señor ha blindado a su cuerpo con el órgano de la oración para que de esa manera podamos mantener vigente esa comunión con el mismo Dios que comenzó todo por medio de una oración al decir, sea la luz. Dios es el principio de la oración y de hecho, cuando Dios ora a su Hijo, ora a ese principio eterno que es lo que hemos estado considerando en este mes de enero. La nación y el principio eterno de Dios. Dios es el que inicia, Dios es el que arranca y dando comienzo a lo desconocido, ahora siendo un Dios conocido por medio de su palabra. Su palabra es Cristo, su palabra es ese verbo que se encarnó y se tabernaculizó en el tiempo para traer a los hombres esperanza, luz y sobre todo un destino preciso y un destino que sabemos y entendemos que comienza en Cristo y termina en Cristo. Por eso Él es el alfa, Él es la omega, Él es todo lo que nosotros necesitamos, anhelamos y deseamos para que podamos en un mundo caído, en un mundo que cada día se muestra más hostil, podemos nosotros, amados, por medio de la paz de Dios que gobierna nuestros corazones en Cristo, tener una lectura coherente a este tiempo, a este momento, y no obstante a lo que podamos estar viviendo o atravesando. Ciertamente, Dios gobierna sobre toda circunstancia. Y qué bueno que Dios inicia orando, y cuando oró a su Hijo, oró no por necesidad, sino más bien por propósito. Y eso es lo que estamos considerando en este mes de enero, junto a las gracias que también se han estado sumando, como Emanuel y Betsaida, los miércoles que nos han antecedido. Así que damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que todo lo que hacemos, amado, es con la finalidad de que Cristo continúe siendo formado en nuestras vidas. Cada vez que hablamos, que platicamos, que tenemos alguna conversación, todo es con la mira y la perspectiva de que podamos ser edificados y que podamos tener sobre todo luz sobre los asuntos eternos y de esa manera poderlos implementar en el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo difícil para muchos, no obstante para la iglesia el tiempo no es difícil, sino más bien es un tiempo preciso a donde, como bien hemos estado compartiendo, se separa una cosa de la otra. De igual forma, se está evidenciando quién verdaderamente opera en luz y quién todavía está operando en tinieblas. Así que no está de más que prediquemos y que seamos amonestados. No está de más. Esa es la asignación, esa es la vocación a la cual nosotros nos hemos responsabilizado de poder traer un mensaje conforme a la Escritura y no conforme a lo que pueda aliviar la conciencia. Amén, amados. Así que continuamos en nuestra escuela de oración número 4. Estamos considerando ese pensamiento, la nación y el principio eterno. Es interesante que Dios comienza relatando y dándose a conocer y comienza a desenvolver y comienza a relatar su intención original. La intención original de Dios es que sea conocido. Desde la eternidad hasta la eternidad, esa ha sido la intencionalidad de Dios, que sea
conocido. Por lo tanto, cuando Dios es conocido, nosotros, amados, tenemos una perspectiva distinta y diferente porque nos conducimos en luz y nos conducimos con toda certeza y con la garantía de que ese Dios que dijo sea la luz continuará alumbrando nuestros corazones en Cristo mientras estemos en este mundo lineal. No obstante, Dios, a través de su Hijo, impartido por el poder de la resurrección en su iglesia, continuará hablando, continuará dándose a conocer, y nosotros que hemos sido encontrados en Cristo, también cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, es con la finalidad de conocernos cada día más en Cristo. Esa es la meta, ese es el reto, porque cuando nos conocemos en Cristo, ciertamente dejamos de ser niños, dejamos a un lado las cosas que nos retrasan en función de su propósito eterno y a las cosas que también impiden que podamos madurar. Cuando nos conocemos en Cristo, ciertamente, amado, se produce un vínculo santo y puro, y sobre todo que nos hace responsables en la administración de ese principio eterno que hemos estado considerando en este mes de enero. Así que Génesis 1:1 es prácticamente, amados, la antesala de Dios, orando desde su intención original, darse a conocer. Esto a su vez, amados, al decir sea la luz. El relato de Génesis, o más bien Moisés redactando el mismo, no es otra cosa que a partir de ahí, cuando Dios dice sea la luz, comienza con el hombre creado. Eso lo sabemos, a imagen y semejanza de Dios. Luego termina hablándonos sobre el hombre llamado, y ese hombre llamado es llamado precisamente a abandonar ese linaje caído para que sea transformado en esa persona creada en Dios que cumple propósito. El problema de Adán, más de haber comido de lo que no debió haber comido, fue que perdió la capacidad de representar en la tierra de los vivientes y dar a conocer al Dios que lo creó. No obstante, el postrer Adán, espíritu vivificante, quien se imparte en la iglesia por medio de la predicación del evangelio, que es Cristo mismo, la buena noticia, arrojando luz en todo nuestro entero ser. Ahí nosotros nos convertimos en esos portadores, en ese tabernáculo, en esa habitación que en espacio y tiempo ahora carga la responsabilidad de ser un colaborador y un representante de lo que Adán tiró por la borda. Ahora en Cristo todo ha sido reconciliado, recuperado, con la finalidad de que le devolvamos al Padre la imagen de ese principio eterno que es Cristo el Señor. Por lo tanto, en la primera clase habíamos dicho, y esto lo digo a modo de repaso, dijimos que la oscuridad que Dios provoca es aquella que solo nos permite ver lo que Él quiere que nosotros veamos. La oscuridad que Dios provoca es la que nos permite ver lo que Él quiere que nosotros veamos. Es por ello que al ser nosotros coherentes con las escrituras, amados, vamos a tener un mayor rendimiento de Cristo. Mientras más nosotros nos afilemos, nos amolemos, estemos ready como cañones que están bien listos para la batalla, mientras más nosotros le saquemos filo a la vida de Dios en nuestra vida bio, ciertamente vamos a tener un mayor rendimiento, y no solamente rendimiento, sino vamos a tener una implementación seria, responsable en la administración de esa vida. Por lo tanto, a donde Cristo no ha sido revelado, amados, pues puede permanecer la información bíblica, el cuento bíblico, entiéndase bien, a donde Cristo no ha sido revelado, permanece la información bíblica. No obstante, sabemos que revelación no es la información de la Biblia. Revelación es
el entendimiento de la palabra cuando se corre el velo. Y el velo se rasgó de arriba hacia abajo para que los hombres en todo lugar puedan elevar su vista más arriba, más allá de esta vida vivos y puedan ser depositados, recuperados. ¿En quién? En ese principio eterno de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos, tiene que llegar un momento a nuestras vidas a donde nosotros pues dejamos a un lado el vocabulario de los hombres y comenzamos a hablar lo que Dios está hablando, comunicando hoy por la realidad del Espíritu, quien es Cristo. Verdaderamente vemos y vamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Por eso es que no somos, amados, transformados adquiriendo más enseñanzas. Hay personas que dicen, yo necesito un curso más, yo necesito una clase más, yo necesito leer un libro más, y no estamos cancelando nada de eso. Pero si nosotros no tomamos la responsabilidad de ver qué estamos leyendo, qué estamos aprendiendo, ciertamente no va a haber ninguna transformación en nuestras vidas, porque lo que transforma nuestras vidas no es el mensaje que se escucha bonito, no son las bonitas palabras. De hecho, no se construye el reino con bonitas palabras, con palabras elocuentes. Se construye el reino con la Escritura. Y en ocasiones, la misma Escritura va a demandar de nosotros que muramos a tanta basura, a tanta información que hemos recibido por años que para nada colaboran y avanzan en el principio eterno de Dios. Por eso necesitamos un sea la luz en nuestras vidas para que podamos entonces ver con claridad. Porque a mayor luz, amados, es que nosotros vamos a poder ver esas cosas que verdaderamente, entre comillas, no son verdaderas. Así que mientras más somos expuestos a la luz, a la Escritura, entonces sí vamos a evidenciar una transformación, y la transformación no se va a dar por una enseñanza, es muriendo a toda nuestra vida, bios, y a todo lo que se opone al propósito eterno de Dios. Y cuando nuestra vida bios es absorbida por el principio eterno de Dios, entonces sí podemos ver con claridad y podemos entonces andar en Cristo, es decir, aplicándolo en todos los asuntos cotidianos normales de este andar. Entonces, si Cristo no se revela, no puede ser conocido. Sin embargo, cuando Cristo nos es revelado, lo aplicamos en nuestra vida normal. Esa es la versión paulina, cuando Pablo hace cierto dicho, y no es un dicho, es una palabra puntual y vigente: andad en el Espíritu. Es una palabra presente, no de que si vamos a andar o tal vez andaremos. No, andad es una acción presente. Por lo tanto, tenemos que accionar, y más que accionar, evidenciar que ciertamente estamos aplicando a Cristo, en otras palabras, ese principio eterno como nación, en todos los asuntos de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el principio eterno tiene como fin el ser hallados en la vida de Dios, quien es Cristo. Escúchelo bien. El principio eterno de Dios tiene como fin el ser hallados en la vida de Dios, quien es Cristo. Por lo tanto, una vez que la oración es precisa, es decir, esa oración es luz a nuestras vidas, no necesitaremos un remiendo externo ni una modificación, sino que se va a estar dando, amados, en esa nación, en esos ciudadanos, una transformación en naturaleza y en vida. Anótelo por ahí. Se va a dar y se va a evidenciar una transformación en naturaleza y en vida. Es por eso que modificación o un remiendo, a eso se le conoce como una sacralización. Mucha gente tiene una función de ser sacralizados. ¿Usted ha escuchado esa palabra? No, nosotros cantamos música sacra.
música sacra, porque ha sido santificada, ha sido separada. Aún los instrumentos han sido separados para el Señor. ¿Ve? Todo eso es la sacralización. Entonces, el principio eterno, refiriéndose aquí a Jesús en sus días, dijo lo siguiente: no dijo sacralízalos en tu verdad. Él dijo santifícalos en tu verdad y no en figuras o en objetos. Muchos de nosotros salimos de ahí y hemos sobrevivido, a la sacralización, ¿verdad que sí? A donde nos veíamos bien santurriones por fuera, pero por dentro estábamos llenos de odio, de maldad, de rencor, de un sinnúmero de musarañas que para nada aportaban para el propósito eterno de Dios. Entonces, la sacralización viene cuando hay ausencia del principio eterno de Dios en las personas. Yo lo voy a volver a repetir: la sacralización viene cuando hay ausencia de Cristo en las personas. Entonces, cuando Dios se ausenta adentro, entonces hay que sacralizar a el de afuera. Jesús lo identificó en sus días y les dijo: sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque solamente Dios entra. Solo Dios entra en lo que Él crea. Y de hecho, de eso es lo que vamos a estar hablando en este mes que resta de enero a febrero. La nación y el principio eterno. La nación y el principio eterno. Vamos a ver si están ahí. Eso es lo que hemos estado considerando en este mes de enero. Pero no obstante, terminado este mes, iniciamos en este último mes 31 de enero y continuaremos en el mes de febrero hablando bajo este pensamiento intencional: la nación y el ser creado. La nación y el ser creado. Así que Dios solo entra en lo que Él crea. Por eso, la nación es el templo, es la habitación nada más y nada menos que del principio eterno. Templo, sabemos que en el Antiguo Testamento significa que reunidos en un solo lugar. Templo en el Nuevo Pacto es el cuerpo de su Hijo en toda geografía que Él es invocado. Por eso Jesús dijo: conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y eso trascendía toda geografía de todas partes del mundo, a donde el nombre que es sobre todo nombre es invocado. Ahí está el principio eterno, ahí está la nación, ahí está ese tabernáculo de barro, ese tabernáculo de vida bios, siendo absorbido ese barro, siendo absorbida esa vida bios. ¿Por qué? Por el principio eterno de Dios, para que ya no quedemos nosotros, sino que sea el principio eterno de Dios dándose a conocer. Por lo tanto, Cristo no puede vivir a donde no ha sido revelado. Por eso hay muchos todavía con velos, porque todavía no ha sido revelado Cristo. Por eso es que oramos, por eso es que tenemos palabras de oración, para que así como Dios mismo dijo sea la luz, también ellos sean alumbrados, sean iluminados y puedan acceder a este maravilloso evangelio de la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo no puede vivir a donde no ha sido revelado. Por eso consagración no es una predicación, no es el resultado de una exhortación, sino la consagración. La consagración es una persona a la cual Dios, por un sea la luz, los ha alumbrado, los ha iluminado, y por revelación podemos ver a ese principio eterno que nos separa de todo lo que no es de Dios, para que al fin del día pueda quedar y pueda verse manifestado y evidenciado que no dependemos de una persuasión humana, sino más bien de ese Dios eterno que todos los días nos sigue trayendo y atrayendo hacia Él con sus cuerdas de amor, que al fin del día es Cristo mismo,
Cristo amándonos, soportándonos y evidenciando que su amor para con nosotros no cambia. Seamos nosotros en ocasiones dos caras, irresponsables, que nos hacemos de la vista larga. Dios, por eso es que Dios es Dios. Por eso es que Dios es Dios, porque puede soportar todas nuestras boberas, wow, you name it. Tantas cosas que nosotros ponemos de excusa. Dios las mira, pero a su vez, al mirar todas y cada una de ellas, como Él oró desde el principio sea la luz, Él sabe que esa luz culminará fulminando en nuestras vidas todo aquello o toda aquella bombillita que no es luz, para que solamente quede la luz de Cristo en nuestras vidas, alumbrando todo nuestro entorno, todo nuestro entero ser, con la finalidad de que Dios sea glorificado. Por lo tanto, en resumen, el traslado del linaje que Dios hace, amados, a veces es un proceso no agradable, no nos gusta. Sin embargo, después de ver en esa nación el verdadero traslado de vida, comenzamos de nuevo cada día. Si has sido iluminado, si has sido alumbrado por este evangelio, sabes de que sabes que cada día en el calendario es uno que se nos resta, pero a su vez se nos añade un mayor nivel y entendimiento de lo que es Cristo, para que podamos de esa forma aplicarlo en todos los asuntos de la vida, porque en Cristo todo es nuevo. Nada responde a costumbre, nada responde a tradiciones, ya nada es como yo pensaba. ¿Por qué? Porque ya se nos dio la mente de Cristo, y en la mente de Cristo solamente pensamos y hacemos memorias santas y recordamos lo que ya éramos en el principio eterno, antes de que Dios iniciara con la siguiente frase, o mejor dicho, con la siguiente oración: sea la luz. Antes de que la luz fuese, ya en el principio eterno habíamos sido concebidos, habíamos sido pensados para que ahora en la ruta 21 podamos, amados, con más fuerza, con vigor, con valentía y con carácter y con seriedad, poder administrar este principio eterno a donde quiera que entremos y a donde quiera que salgamos. Así que gracias al Señor damos por todos y cada uno de ustedes que se suman a Escuela de Oración número 4, a donde hemos compartido en todo este mes. Y gracias a las gracias de educación, tanto el pastor Emanuel y nuestra maestra Betsaida, y también Marixa, en ese espacio de palabra de oración, hemos estado edificando y hemos sido consolados y fortalecidos y confortados en Cristo para mayores cosas, no porque trate de nosotros, sino porque Dios en cierta manera es como aventurero. Nunca nos da todos los detalles, solamente tenemos que creer. Cuando creemos, entonces vamos a ver las añadiduras que Dios añade por el mero hecho de creer sin antes ver. Así que bendecida noche a todos y a cada uno de ustedes que se han conectado a esta escuela de oración. Este domingo estaremos reunidos y sobre todo tendremos también la comunión de la Cena del Señor, a donde continuaremos conociéndonos en Cristo, para que de esa forma podamos dejar a nuestros días y en nuestra geografía, pese a quienes no les interesa, un maravilloso olor fragante a Cristo. Bendecida noche a todos y a cada uno de ustedes. Paz.